Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal y cómo está? Es un Bien, bien, gusto, con la gripa. es un gusto tenerla acá, licenciada. ¿Cómo va su bebé? Bien, gracias. Poco a poco. Qué bueno, excelente. La verdad me da gusto. Qué bueno. Perfecto. Prácticamente, pues, les comento, licenciados, es la última clase que tenemos el día de hoy y con eso concluimos la materia, ¿sí? Así que, no sé si ya hicieron todas sus tareas, su servidor ya, para terminar de calificar. Y esta semana su servidor sube el examen, un examen de 20 preguntas para que, lo realicen licenciados. Y el examen va a estar muy sencillo. Ya van, son preguntas muy sencillas, son de lo que hemos visto. Me hubiese gustado que siguieran viendo los videos que les dejé. Automáticamente el YouTube los manda nuevamente a los siguientes videos y todo eso, ¿no? No sé si lo hicieron. Y pues, ¿qué les puedo decir, licenciados? Terminamos la materia el día de hoy. Y quizás la materia que les vaya yo a dar, o no lo sé todavía, creo que es criminología. No sé si van a tener criminología ustedes. Está interesante esa materia. Así que espero que hasta estas alturas, licenciados, no tengamos alguna duda. Quiero pensar que no tenemos dudas, ¿verdad? ¿No? Ok, No, Liz, qué bueno. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? acá comiendo frío. Sí, sí, hay un poquito de frío, hay un poquito de frío. Sí, es cierto, hay un Sí, poquito de está frío. fresco el tiempo. Pero azota más el frío acá en el Penal. Ahí sí está lloviendo ahorita, está cayendo una briznita. Sí. Me imagino. Está más arriba. No, el tiempo está cafetero, está rico el tiempo. Sí, muy rico. Sí, Eh, para tomar pancito con café. claro, un chocolatito o chocolatito. A mí me encanta el chocolatito, el chocolate abuelita. Me fascina. Oh, qué rico. Sí, para el Día del Maestro, pues voy a esperar mi chocolatito. Es bueno saberlo para hacerlo llegar, aunque sea de Oaxaca. Eso, sí. ¿Dónde anda, Ujú. dice? No, aquí estoy en la casa, aquí en Pañalá. Ah, ok, ok. Perfecto. Aquí ando. Ah, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, licenciados, pues la verdad, les comentaba, es la última clase que tenemos el día de hoy. Vimos lo que son la audiencia inicial. Prácticamente felicito sus trabajos que hicieron, algunos, la verdad, la mayoría felicito el trabajo que realizaron. Muy buen trabajo. Se ve que le dedicaron el tiempo, y que está entendida algunas cuestiones. Los felicito, licenciados, que le han puesto todo el interés y el empeño de esto. La verdad, a mí me gusta mucho el proceso penal y me hubiese gustado que, bueno, que estuvieran presentes para llevar a cabo una audiencia con el salón de juicios orales que tenemos aquí en la universidad para estrenarlo, pero sabemos que están en línea, no lo podemos hacer. Pero igual, la verdad me da mucho gusto que hayan hecho sus trabajos, que hayan realizado sus actividades. Felicito a todos que han hecho un esfuerzo, hicieron un buen trabajo. Vimos el transcurso de estas 6 clases, 7 clases, 6 clases me parece con esta. No tenemos más tiempo, pero sí, licenciados, yo los invito a que lean el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es con eso, ¿no? Que estamos trabajando. Lo que es la audiencia inicial, control de la detención, formulación de imputación, la vinculación a proceso, luego la audiencia de la audiencia de intermedia, posteriormente la audiencia de juicio oral. Y sí, licenciados, créanme que esto es una materia muy interesante, muy buena para aquellos que están pensando litigar. Acuérdense que el derecho
Jamás se deja de estudiar, jamás se deja de estudiar. Terminamos la carrera y seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque hay nuevas reformas, hay nuevas leyes que se realizan y tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar a la orden del día. Porque un abogado que no se prepara, ese abogado queda analfabeto, ¿sí? Analfabeto totalmente. Tenemos que prepararnos todos los días, así como es la medicina, así es como contabilidad, LAE o cualquier otra carrera o cualquier otra licenciatura. Todo es cambiante y tenemos que seguirnos preparando. Acuérdense que si hablamos de la medicina, pues antes te curabas con un paracetamol, ahorita ya no te curas con un paracetamol, tienes que inyectarte, tienes que tomar otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque la enfermedad va mutando, va cambiando y entre más cambia, necesitamos medicamentos más fuertes. Así es el derecho. Así como va cambiando la sociedad, yo les platicaba a algunos de mis alumnos que años atrás no existía el Internet, ahora ya existe el Internet y hay delitos cibernéticos, tenemos que tener una cuestión, una norma jurídica que nos rija sobre la cuestión de delincuencia cibernética. Años atrás no existían los automóviles y cuando se crearon los automóviles se tuvo que crear una norma jurídica para regularizar el tránsito de los automóviles y así sucesivamente. El día de mañana vamos a crear una norma jurídica, licenciados, que regule el espacio aéreo, porque a lo mejor vamos a tener carros voladores. Quizás nosotros no lo vamos a ver, a lo mejor nuestros nietos, bisnietos, no lo sé, pero el derecho es cambiante, porque la humanidad se va transformando, va cambiando. Cuando comenzó esto de los juicios orales, todos decían esto no va a pasar porque estamos acostumbrados a esto, no resistimos al cambio, pero aquí está, ya lo tenemos y tenemos que ponerle todos los kilos y prepararnos cada día más, licenciados. El abogado es levantarse todas las mañanas y estarse preparando de manera constante, estar a la vanguardia, estar, estar actualizado de todo, ¿sí? El abogado tiene que estar actualizado de todo, porque un abogado que no se actualiza, vuelvo a repetir, queda totalmente obsoleto. Y el día de hoy, licenciados, vamos a hablar acerca de las medidas cautelares. ¿Sí? ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Para qué me sirven las medidas cautelares? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante estas medidas cautelares, licenciados? Y es aquí donde nosotros iniciamos. De acuerdo al artículo 153, las reglas generales de las medidas cautelares, perdón, dice, las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar obstaculización del procedimiento. Y si yo pregunto, licenciados, en el examen, ¿para qué me sirven las medidas cautelares? ¿Para qué? ¿Para Para qué me sirven? para asegurar que el imputado esté presente dentro del juicio, no se vaya. Excelente, muy bien, así es. Esa es una de las razones importantes, asegurar que el imputado esté presente durante el juicio, que no se extraiga de la acción penal, o sea, que no se dé la fuga. Otras razones es garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento, ¿no? Porque entendemos que también hay personas que son detenidas y tienen poder, y por eso se requieren las medidas cautelares, perdón. ¿Y quién va a fijar esa medida cautelar, licenciados? ¿Quién lo va a imponer? ¿El Ministerio Público? ¿Quién va a Él lo poner la medida solicita, cautelar? ¿Mande? el MP lo solicita, pero Ajá. el que determina es el juez. Así es. Dice, las medidas cautelares serán impuestas por quién? Mediante resolución judicial. El Ministerio Público lo va a solicitar, ¿sí? Va a solicitar. Y el juez lo va a determinar si sí o no, ¿sí? A través de una resolución judicial. Y eso entra en la audiencia inicial. Audiencia inicial. Si vinculamos a proceso una persona, el Ministerio Público automáticamente va a decir, yo quiero una medida cautelar. ¿Para qué? Para que se garantice que el imputado esté presente en el juicio,
para garantizar la seguridad de la víctima, para garantizar la seguridad del ofendido o del testigo. Y sigue diciendo, licenciados, corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas para medidas cautelares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Perfecto, muy bien, ya otorgó una medida cautelar. El juez, entonces, las autoridades competentes van a vigilar que se cumpla, que se cumpla. Existe acá, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la unidad de medidas cautelares, mejor conocida como la UMECA. ¿Ya? Esa es la que va a vigilar que se cumplan ciertas medidas cautelares. Vamos en el artículo 154, licenciados. Procedencia de las medidas cautelares. El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima o ofendido, en los casos previstos por este código, cuando ocurran las circunstancias siguientes. ¿Ok? Primeramente, se va a formular la imputación. El propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 horas, según sea el caso. No nos olvidemos, licenciados, que cuando hay una formulación de imputación y en ese momento el juez va a solicitar, va a dictar, perdón, el Ministerio Público va a solicitar la vinculación a proceso. Antes de que se dicte la vinculación a proceso, el imputado se puede acoger, ¿sí?, al término constitucional y puede hacer la duplicidad del término constitucional. ¿Cuál es el término constitucional para vincular a proceso? 48 72 horas. horas. 72 horas. 72 horas. Así Ok. es. Y el imputado puede decir, me acojo a la duplicidad del término constitucional. 144 horas. Ahora bien, ya se vinculó a proceso el imputado. Ya se formuló imputación, se acogió o no se acogió al término constitucional, ya se vinculó a proceso el imputado y sigue diciendo, en caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico o ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de la formulación de la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada dentro de las 24 horas. ¿Ok? Ministerio Público solicita la formulación de imputación y al mismo tiempo solicita la medida cautelar. Ministerio Público solicita la vinculación a proceso y al mismo tiempo solicita, ¿sí?, la medida cautelar. Entonces, yo como Ministerio Público, licenciados, voy a solicitar la medida cautelar. La medida cautelar de prisión preventiva. Yo, Ministerio Público, la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Sí? Yo pregunto, licenciados, yo cometí un delito, el delito de un robo simple. Le robé a la licenciada Lorena, 20,000 pesos, poquito, ¿sí? Robo simple. Ministerio Público solicita la formulación de imputación y al mismo tiempo solicita la medida cautelar. Yo pregunto a ustedes, licenciados, Ministerio Público solicita la medida cautelar de prisión preventiva, ¿sí? Prisión preventiva.
Aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí hay dos cosas. Hay una prisión preventiva justificada y hay una prisión preventiva oficiosa. ¿Cuándo es una prisión preventiva oficiosa, licenciados? Yo pregunto. ¿Cuándo es una prisión preventiva oficiosa? Explico. La prisión preventiva oficiosa no hay necesidad que lo solicite el Ministerio Público. Por el delito grave, por el delito grave, automáticamente hay una prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? ¿Para qué tipo de delitos? Cuando tengan tiempo, licenciados, busquen el artículo 19 constitucional, dirá que son aquellos delitos de delincuencia organizada o todos aquellos delitos graves. Se les aplicará la prisión preventiva de manera oficiosa. ¿Sí? Oficiosa. ¿Y cuál será la prisión preventiva justificada? Pues yo pienso que solicita el MP en delitos no graves, pero que puedan ellos, no lo digan, justificar la situación del imputado, que hay un riesgo de que él se vaya a dar las... Excelente, muy bien, Lee. Así es. Una prisión preventiva justificada es que el Ministerio Público va a justificar por qué razón solicita esa prisión preventiva justificada. Una, su servidor robo simple, ¿sí? Robo simple, ok. Solicita al Ministerio Público la prisión preventiva al licenciado Maciel por el robo, ¿sí? Y va a justificar. Una, el licenciado Maciel se puede extraer de la acción penal, se puede dar a la fuga. Ah, ok. ¿Por qué? Porque su credencial le pertenece a Chiapa de Corzo. No tiene una vivienda asignada directamente aquí en Copainalá. Su trabajo es en Tuxtla Gutiérrez, etc., etc. Está justificando el Ministerio Público que yo me puedo dar a la fuga de la extracción de la justicia. Y como ustedes saben, que dice la medida cautelar es para asegurar que el imputado esté en la audiencia, ¿sí? Esté en la audiencia. Y por eso el Ministerio Público va a justificar esa medida cautelar. Prisión preventiva, ¿sí? Ahora bien, defensa. La defensa puede alegar lo siguiente, y eso que les quede muy claro, licenciados, que el día de mañana se encuentra una situación, pueden alegar lo siguiente. Aquí están los tipos de medidas cautelares y la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público es lo último. Diría una tesis, la prisión preventiva es la última ratio, o sea, la última razón de ser, que las medidas cautelares, ¿sí? Deben de ser menos lascivas para el imputado, que únicamente sirvan las medidas cautelares para asegurar que esté en la audiencia, ¿sí? Para proteger a la víctima, esas medidas cautelares. Y aquí está el catálogo de las medidas cautelares. Primer medida, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Esa puede ser una medida cautelar. Defensa puede asegurar y decir, bueno, señor juez, acá licenciado Osvaldo, el imputado, puede usted puede ordenar que se presente de manera semanal, quincenal o diaria aquí ante este órgano jurisdiccional para que yo firme, o sea, para que yo me presente de manera constante y que se den cuenta que no me voy a dar a la fuga. Esa es una. Dos, la exhibición de una garantía económica. Puedo dejar una garantía.
como coloquialmente le llamamos, ¿no? Salió bajo fianza. Aquí está, la garantía económica. ¿Sí? Puede ser el embargo de bienes. Si el licenciado Maciel le acreditan que tiene bienes, se las pueden embargar para que yo pueda comparecer a las audiencias. Siguiente, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Aquí está. Esa es otra medida cautelar. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, internamiento o institución determinada. Ah, perfecto. Voy a estar bajo vigilancia de una persona. Siguiente, la prohibición de incurrir a determinadas reuniones, de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos, testigos, siempre que no se afecte el derecho de la defensa. La separación inmediata de domicilio. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. La colocación de localizadores electrónicos. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Puedo estar en mi casa y puedo estar custodiado. Y la última es la prisión preventiva. Y esto es algo importante. Dice licenciados, las medidas cautelares no podrán ser causadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Claro que no. Únicamente estamos asegurando qué cosa con las medidas cautelares. Estamos asegurando la presencia del imputado ante la audiencia. Estamos asegurando la integridad física de la víctima. Pero eso sí, dice una tesis, vuelvo a repetir, licenciados, si ustedes en la defensa, están en la defensa, el Ministerio Público pide la prisión preventiva justificada, tiene que argumentar bien el Ministerio Público el por qué lo está solicitando, ¿sí? Y ustedes pueden decir lo siguiente, y esto me quedó muy claro en una audiencia que su servidor estuvo, y dice así, la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva es la última ratio que se tiene que aplicar, en razón de que las medidas cautelares deben de ser menos lascivas para el imputado. Asimismo, la prisión preventiva daña la presunción de inocencia. Una, dos. Dentro del catálogo de las medidas cautelares, yo pregunto, licenciados, ¿cuántas, cuántas medidas cautelares se le puede aplicar al imputado? ¿Más de una o simplemente una? ¿Ustedes qué opinan? Pienso que solo una. Una. Una, ¿alguien más? Ma- Más de Uno. una es lo que yo leí. Ok, gracias. Así es, se puede aplicar más de una de las medidas cautelares. Más de una. Puede aplicar el juez la presentación periódica, puede solicitar al mismo tiempo la exhibición de garantía económica, puede decir el juez la prohibición de salir sin autorización del país. Se le puede aplicar más de una, ¿sí? Más de una de medidas cautelares al imputado. No necesariamente como lo hacen hoy en día todos los abogados. Todos los abogados, o igual, perdón, los del Ministerio Público, siempre solicitan la prisión preventiva, siempre, siempre, siempre. Y esto les comento acá, acá en corto, les voy a decir, las personas que estamos recibiendo acá de este juzgado de control, el juez metía prisión preventiva justificada, 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 justificada.
y una persona, un interno, agarra e interpone un amparo en contra de esa prisión preventiva. Su delito era un delito no grave, sí, no tan grave, era un robo. Y otras personas también que interpusieron un amparo en contra de la autovinculación a proceso y asimismo un amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Y qué creen? Le concedieron el amparo a tres personas. Y yo recuerdo el amparo que lo leí, decía así el juez federal, le decían al juez de control, justifícame, justifícame por qué, le dijo, vuelve a dictar nuevo auto de vinculación a proceso y justifícame por qué le vas a imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Si no puedes justificarme, perdón, decía, justifícame eso. Y justifícame. Si le estás aplicando la prisión preventiva justificada, ¿por qué las demás medidas cautelares no son suficientes para que esta persona se presente ante el juicio? Estaba interesante ese amparo. El juez federal le decía al juez de control, justifícame cada una de esas medidas cautelares. ¿Por qué no son suficientes para que tú le apliques la prisión preventiva justificada? ¿Y qué creen? Los vincularon a proceso estas personas y se fueron libres. El juez les aplicó, les modificó la medida cautelar y les dejó la siguiente medida cautelar: presentación periódica, prohibición salir sin autorización del país, la exhibición de una garantía económica. Se le puede aplicar 3 o 4 o 5 o 6 o las medidas necesarias. Sí, las medidas cautelares necesarias. Y únicamente se va a aplicar la prisión preventiva siempre y cuando se justifique o, en su defecto, por el simplemente de un delito muy grave, automáticamente se le otorga la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Pero se puede aplicar más de 2, 3 o 4 o 5 las medidas cautelares necesarias para asegurar que el imputado se presente en la audiencia. ¿Sí? Y la prisión preventiva, jamás se les olvide, que es la última razón que se debe de otorgar, porque las medidas cautelares tienen que ser menos lascivas para el imputado. Es interesante, como abogados tenemos que leer bien esta parte, ¿no? Porque todo el tiempo el Ministerio Público solicita siempre la medida cautelar de prisión preventiva. Ok, como él lo está solicitando, él tiene la carga de la prueba, él tiene que probar por qué lo está solicitando, ¿sí? Y su argumentación no es tan sólida. Ustedes, si están en la defensa, pueden aplicar todo esto y decirle al juez, señor juez, existe un catálogo de medidas cautelares, ¿sí? Y se le puede aplicar no solo una, sino 2 o 3 o 4 medidas o 5, o las que sean necesarias para que se comparezca y también para que si tanto es el temor fundado de que dañe a la víctima o que vaya a lesionar a la víctima, pues que quede resguardado en su domicilio, porque la prisión preventiva es la última razón para aplicarla. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todas las demás no fueron suficientes para garantizar al imputado que se presentara en la audiencia, que no fueron suficientes las demás para garantizar la integridad física de la víctima. Por eso es tan importante conocer y aprender esto, licenciados. El juez de control, al poner, aquí está, licenciados, al poner una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan
o la justificación del Ministerio Público realice. ¿Ya? Uy. Aplicando el criterio de mínima intervención según circunstancias particulares de cada persona. En términos a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. No se les olvide, licenciados, echarle un ojito al artículo 19 de la Constitución Política, porque es ahí donde es el meollo del asunto. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se procederá a tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por el personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Aquí, licenciados, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo. ¿Quién me va a dar este análisis? Les comentaba hace un rato, la unidad de medidas cautelares, es las que llegan y realizan ese análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo va a determinar si sí o no. ¿Ah? En la resolución respectiva, el juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Aquí está, licenciado. Esto. La medida cautelar tiene que ser, ¿qué cosa? Menos lesiva para el imputado. Cuando estoy hablando que tiene que ser menos lesiva, ¿de qué estoy hablando, licenciado? De que no se Nos les dañe. dañe, que sea Ajá. eh, la más suave, le diríamos en otro lenguaje, la que menos le perjudique. Excelente, muy bien, perfecto, así es. ¿Ah? La que menos le perjudique. Y únicamente le voy a dar prisión preventiva cuando ya me agoté las demás medidas cautelares, que no fueron suficientes y que es de manera proporcional la medida y que el Ministerio Público haya justificado verdaderamente el por qué se le va a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Ya? Sí, sí, el artículo 157. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control en audiencia y con presencia de las partes. El juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código o cambiar varias de ellas según resulte adecuado al caso o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran en el sistema financiero. En ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, ni aplicar medidas más graves que las previstas en el presente código. Son las únicas, ¿sí? Y eso lo va a determinar, vuelvo a repetir, el juez. Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso, como ya lo dijimos, a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Hasta ahí. Licenciados, supongamos que el licenciado Osvaldo ya le puso una medida cautelar de prisión preventiva y formularon una vinculación a proceso y pidió Ministerio Público un plazo de 3 meses o de 5 meses para la investigación. En ese lapso de tiempo, cuando se lleva a cabo nuevamente la audiencia, puedo solicitar una modificación de medida cautelar. Sí, la puedo solicitar, licenciado. Hasta aquí donde estamos, licenciados, ¿tenemos alguna duda? ¿Cuáles son las medidas cautelares?
Mencione una de las medidas cautelares, mencione dos medidas cautelares, van a venir en el examen. Explique cuál es la finalidad de la medida cautelar. ¿Cuáles son las finalidades de las medidas cautelares? ¿Cuántas medidas cautelares se le puede aplicar al imputado? La prisión preventiva a fuerza tiene que ser justificada. Ese tipo de preguntas van a venir en el examen, licenciados. Así que yo los invito que sigan leyendo su Código Nacional de Procedimientos Penales, que es tan importante, licenciados. La verdad, es tan importante que ustedes vayan conociendo esta parte. Y cuando tengan tiempo, vayan viendo algunos videos de las audiencias. Ahí en YouTube hay suficientes. Y de acuerdo a los videos que les puse, este, pueden seguirlos viendo para que puedan entender cómo es el proceso penal acusatorio. Sí, es tan interesante. Licenciados, mi tiempo ya se terminó. Con ustedes pasa rápido el tiempo, la verdad. Ya faltan 2 minutos y concluyo. Les comento, voy a hacer el examen, cuando ya tenga listo el examen, les voy a mandar un mensaje en el grupo. Ya está aperturado el examen, tienen 40 minutos para realizarlo. Este, pues, ¿qué les puedo decir? Una materia más para con ustedes, licenciados. La siguiente materia, quiero pensar que les voy a dar criminología, pero no estoy tan seguro. No tengo acá mi... Es una materia muy padre, muy bonita, que se basa acerca de la conducta del delincuente. ¿Sí? Pero eso lo vamos a, si me toca darla con ustedes, pues va a estar muy, muy interesante, licenciados. Hasta aquí donde estamos. ¿Tenemos alguna duda, licenciados? De mi parte, no, nada más una pregunta. ¿Qué día va a ser el examen? El examen la voy a aperturar, te la voy a decir, déjame ver el calendario. Ok. El examen va a ser, bueno, la voy a aperturar a partir del día viernes, va a estar abierto y se cierra hasta el día sábado, sábado en la noche. Ok, Lick. Sí, va a estar abierto desde el día viernes y se cierra hasta el día sábado a las 10 11 de la noche. Sí, van a tener tiempo suficiente para hacer. Ok, gracias. Perfecto. Licenciados, fue un gusto, un placer haber estado nuevamente con ustedes y estar compartiendo esta materia. Lean, por favor, estudien, lean, no se queden con esto. Aquí nada más un pequeño asesoramiento. Me hubiese gustado abarcar más porque nos quedamos, faltó a ver la audiencia de juicio oral. Pero igual, ya no nos tenemos tiempo. Síganse preparando, licenciados, y nos vemos en la siguiente materia, si es que les doy, licenciado. Y si no, pues cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Fue un gustazo estar con ustedes. Sí nos dará, Lick, será nuestro mentor hasta el final, ya verá. Esperemos en Dios que sí. Y ya para irse, porque ya Primeramente van Dios. en sexto bimestre, ¿no? Sexto o algo así. Mami, estás cenando, Ya vamos para abajo a terminar. Ya, ya les falta poco y al final la fotografía y la graduación virtual, pero va a ser la graduación. Sí, Lick, Ok, claro bueno, que sí. perfecto. Cuídense mucho y estamos pendientes. Vale. Mm. Gracias, Lick. Sale, Gracias, que estén bien. cuídense.